Fausto Pretelín, analista internacional, columnista de El Economista. Un gusto platicar contigo, Fausto, a pesar de las circunstancias, porque se antojan sumamente complicadas. Yo creo que no habíamos estado tan cerca de un conflicto de esta escala desde hace generaciones, ni siquiera voy a decir décadas, o generaciones enteras que no habíamos vivido, pues tal vez estoy pensando en esta distensión bipolar y la época de la Guerra Fría, pero ya este conflicto explícito que se da en trincheras y que empieza a escalar en Ucrania, pues no es algo que habíamos visto, al menos no lo creo. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Al contrario, es un gusto platicar contigo, Enrique. Sí, así es, ya son décadas, ¿no? En el sentido de que se están acumulando crisis. Creo que el punto de gravitación está en gran medida la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Se están precipitando algunas decisiones, creo yo, y eso, desde el punto de vista de Rusia, creo que está ganando fichas para poder negociar con Donald Trump, hablar de aspectos nucleares, de los norcoreanos, es decir, él de alguna manera se está reforzando para poder negociar con él, porque entiende que va a ser mucho más pragmático que el presidente Biden. Y por otro lado, Enrique, hay que decirlo, yo creo que el presidente Biden tomó una decisión en un periodo de transición, es decir, hay un presidente saliente y un presidente entrante en la Casa Blanca, sí. Y a veces en ese periodo es muy grave tomar decisiones y dejarle al que viene una situación mucho más grave de lo que tiene actualmente el presidente Biden. Entonces, por donde uno le mire, sí se están acumulando los graves problemas. Hablabas de estas decisiones que se toman en un periodo de transición en Estados Unidos. El hecho de que se haya autorizado el uso de misiles construidos en Estados Unidos para la defensa de Ucrania y que no solamente se hayan autorizado, se hayan utilizado, ¿lo ves como una acción que trata de prevenir que quede desprotegida Ucrania una vez que Donald Trump tome posesión y como dices, en esta pues no sé, postura mucho más pragmática, trate de negociar un acuerdo de cese al fuego que termine pues quitándole integridad territorial a Ucrania? En gran medida sí. Yo creo que también el factor de Norcorea, es decir, la participación de tropas coreanas en Ucrania o contra Ucrania, adhiriéndose a Rusia, eso también alertó mucho a Washington, me parece, y toma esa decisión. Creo que es una decisión precipitada desde el punto de vista estratégico, es decir, la pudo haber tomado hace 6 meses o hace un año. Digamos que la entrega, por ejemplo, de minas antipersona el día de ayer, el anuncio, también habla de que están preparándose para que ya Rusia no avance más en territorio ucraniano y supere el 20% del territorio perdido para que se negocie cuando llegue Donald Trump. Creo que esos son elementos que se está tomando en cuenta desde Washington, pero de que yo creo que desde que tuvo el debate Biden contra Trump, en términos de liderazgo internacional, de fortaleza de la Casa Blanca, fue minando y se fue erosionando paulatinamente. Entiendo que su estructura es de una potencia impresionante como es Estados Unidos, sin embargo, creo que la credibilidad va bajando y sobre todo si le sumas lo que ha ocurrido en Israel. Eso también es un conflicto que le pudo haber costado la elección a Harris. Sí. Tú conoces bien Estados Unidos y hay regiones en donde pues, muchos no salieron a votar porque sí están un poco enfadados por lo que ha ocurrido. Y hoy lo que conocemos con esta pues decisión de ir sobre Netanyahu por parte del Tribunal Internacional habla de que precisamente lo que hizo Estados Unidos en el último año fue pues simplemente pellizcos de monja, ¿no? Sí, esta decisión de pedir el arresto de Netanyahu, del líder también de Hamas, ¿qué implicaciones prácticas tiene? Es decir, si Benjamín Netanyahu viaja a algún país de Europa para cumplir con una gira de trabajo, ¿debe ser detenido en ese lugar? Entiendo que pues en el caso de Estados Unidos, pues Estados Unidos no forma parte de la Corte y nunca ha acatado sus decisiones, tampoco Rusia, pero ¿qué significa en lo práctico esta orden de detención? Bueno, lo dijo hoy Josep Borrell, el alto representante de política exterior de la Unión Europea,
que sí es vinculante la decisión, es decir, aquellos países que están adheridos a este Tribunal Internacional tienen la obligación de capturarlo en caso de que llegue a su tierra, a sus países, el primer ministro de Israel. Y eso creo que también le impacta mucho en la imagen a propio Israel. Es decir, yo creo que Netanyahu ve solamente con cierta miopía lo que ocurre en su región, en Israel, pero no ve el tema de los judíos fuera de Israel. Es decir, la enorme invulnerabilidad en la que está exponiéndolos debido a que, pues, vamos, no se van a quedar cruzados los árabes. En ese sentido, sí mete a un problema muy fuerte a los judíos en el exterior. Y esto es, creo que, la gran preocupación a largo plazo. Yo entiendo que a corto plazo es una decisión que ellos toman por una agresión de un grupo criminal terrorista de Hamas hace más de un año. Sin embargo, el tema y la expansión, la capacidad que tiene Israel de no solamente atacar a la Franja de Gaza, sino vemos hoy también en Palmira, en Siria, en donde matan a más de 70 personas, habla de la enorme vulnerabilidad, ¿no? En donde hay varios frentes abiertos, y esto es en términos geopolíticos muy peligroso. Pues sí, como decimos, un mundo muy, muy turbulento y un 2025 que se antoja también sumamente difícil. Pues Fausto, lo estaremos platicando, espero navegando juntos en este espacio. Así es, con mucho gusto, Enrique. Y muchas gracias, como siempre, por la comunicación en tiempo real. Es un gusto. Un abrazo. Buenas tardes. Un abrazo. Muy buenas tardes. Pues ahí lo tiene. No perder de vista lo que está ocurriendo. Tiene, pues, yo creo que sobra decirlo, pero consecuencias directas para nosotros aquí en México. A ver, o sea, el paquete económico que se presenta la semana pasada y que se sigue discutiendo a esta hora en la Cámara de Diputados, pues está planteado para condiciones de cierta estabilidad alrededor del mundo, pero pues las externalidades tienden a alterar estos planes. Entonces, un aumento en el precio del petróleo por una escalada en el conflicto que involucre a Irán, o una participación de más países directa en el conflicto en Ucrania, un involucramiento de la OTAN, lo que esto puede generar sobre los precios de ciertos alimentos, el trigo, por ejemplo. En fin, no quiero obviar las consecuencias humanitarias, ¿no?, que tendría la guerra, pero pensando en este ángulo de proximidad, ¿por qué debemos estar tan pendientes de lo que ocurre en el mundo? Bueno, pues porque el mundo también, la realidad de ese mundo se refleja en nuestros bolsillos, en nuestra vida diaria, en la estabilidad de nuestro propio país. Tal vez ahí está el argumento más importante para que la administración que llega a Washington vea a Norteamérica pues como una oportunidad y no como una amenaza, aunque pues si nos guiamos por los mensajes, por el discurso, la retórica, no se entiende así.